Ahora están las cuestiones que hemos venido diciendo durante tanto tiempo más claras en Siria, se ven más claras. Estamos hablando de una de las mayores catástrofes de lo que va de los últimos 100 años. Estamos hablando de un país que era diferente al resto de los países vecinos, me refiero a los países árabes vecinos, por su sistema social de una convivencia multicultural, multirreligiosa, de su propio sistema económico vigoroso que estaba en auge, por los recursos naturales que tiene y culturales, inclusive por un sistema político, si bien con algunas fallas, hacía que sea un sistema estable frente a la inestabilidad permanente que viven los países vecinos. Inclusive un altísimo nivel cultural de su población hacían que sea un país totalmente distinto al resto de los países de la región. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Todos lo hemos hablado a lo largo de estos años, de estos largos 6 años y medio, ¿no? De destrucción permanente, continua, de guerra, una guerra que nosotros acá definimos como una guerra por encargue, una guerra impuesta al pueblo sirio, ofrecida por Estados Unidos a Israel, de alguna forma, ofrecida por los países del Golfo a Israel y Estados Unidos, donde había como una complicidad permanente entre ellos. Nosotros hablamos de que en Siria se está llevando a cabo un laboratorio de acciones, de ideas, de hechos, y por eso, más allá de que nosotros vislumbramos de que va a llegar el fin de la guerra en los próximos meses, porque así se ve a raíz del avance que está teniendo el ejército, van a hacer lo imposible para que esto no termine, para que la guerra no termine, porque es un laboratorio. Ahí se practican, se ponen en prueba muchísimas otras cosas. Se auspicia un terreno para, como decíamos, la puesta en práctica o la puesta a prueba de alianzas, por ejemplo. Hay una multiplicidad de actores, tanto actores gubernamentales como actores no gubernamentales, organizaciones que aparecen como humanitarias, pero en realidad son fieles representantes de la CIA, del Pentágono, creadas para ese fin o recicladas de otro conflicto que lo trajeron a Siria. Se han practicado operaciones militares y políticas como nunca antes en Siria. Por supuesto, la puesta en práctica o la puesta en marcha de armas nuevas que se probaron en Siria, también las distintas tácticas y técnicas de combate en las calles, de combate en poblaciones muy pequeñas, muy reducidas, de una guerra irregular, como se la suele llamar, pero también de conflictos autónomos, a veces no ligados entre sí, y tal vez unas luchas descentralizadas, ¿no? O sea, que no obedecen a un mando general, sino que en un principio, los primeros 2 años, eran comandos de distintos pueblos. Entonces había el comando de un pueblito en Homs que no estaba relacionado con otro comando que estaba en el Jalamun, pero que los dos luchaban contra el gobierno de Siria. No se sabía si tenían un fin en sí mismo o eran títeres. Luego nos dimos cuenta de cómo se estaban operando esas distintas bandas descentralizadas. Hubo cambio de roles, y esto se puso en práctica también en Siria, ¿no? Muy raro, pero por ejemplo, en un principio Qatar es la que llevaba la delantera, ¿no? Qatar es la que presentó la guerra como la primavera árabe en Siria, desde Al Jazeera, el canal propiedad del emir de Qatar, se inventaron muchos hechos, escenografías nuevas del conflicto, se adelantaron algunos hechos, como que iba a caer Damasco y lo presentaron, en realidad Damasco estaba lo más bien. Bueno, ahí ese cambio de rol pasó Qatar de ser el principal protagonista, que encima terminó siendo el que lideraba la Liga de Estados Árabes cuando se expulsó a Siria,
tendría que haber sido Palestina y fue vendido ese rol a Qatar, pasa a ser Arabia Saudita. O sea, ahí cambió quién va a llevar la delantera de esta primavera, entre comillas, primavera siria. Y eso tiene que ver con sus protegidos. Qatar protegía a la hermandad musulmana, en cambio Arabia Saudita al Daesh, a lo que llamamos ISIS. La aparición en escena de un yihadismo indexado, que se han transformado en un negocio privado. Creo que no vamos a tener tiempo hoy de hablar sobre el negocio privado del yihadismo, mal llamado yihadismo también, ¿no? Nosotros a veces nos hacemos eco de algunos conceptos de este terrorismo inventado, y que se abastece de 90 países. Esto también es una cuestión muy clara que se ha manifestado en Siria y que se ha aprobado en Siria, y donde termina siendo hoy un negocio privado. Muchos señores de la guerra están yendo a comprar combatientes en Siria, y a veces directamente los contactan por internet, los entrenan por internet de cómo utilizar ciertas armas, y los mandan a otros países. Ya no es Siria e Irak, ya no son los países predilectos de este yihadismo. Ese terrorismo asociado a las grandes potencias, con un discurso antiimperialista, anticolonialista, pero es de aquí que no han hecho ninguna acción bélica en el Estado de Israel, de tanto que hablan en contra del sionismo de Israel. La verdad que este yihadismo ha tenido una complicidad a lo largo de estos 6 años en Siria, pero antes en Irak con el Estado de Israel. Y este yihadismo es el que puso en jaque la seguridad de muchos países. La presencia imprescindible, obviamente, de Rusia e Irán, ya esto fue hablado aquí. Esto también es si bien no aceptado por la Unión Europea de alguna forma, pero tímidamente lo dejan pasar, y saben que son los más beneficiados en esta guerra, tanto Rusia e Irán. ¿Por qué? Porque han puesto de manifiesto la capacidad de proyectar más allá del hecho en sí, ¿no? Entonces han afianzado su presencia en el Mediterráneo, tanto Irán como Rusia, y han tejido nuevas alianzas. Por ejemplo, hoy Rusia, Irán con Turquía, que era impensado hace años atrás. Otra de las puestas en marcha ahí en Siria fueron los corredores humanitarios, auspiciando el éxodo de los sirios, y donde las mafias han interactuado con ese éxodo, vendiendo pasaportes, vendiendo billetes para transportarlos a Europa, chalecos salvavidas, porque sabían a dónde, digamos, en esos billetes que los iban a embarcar en botes que no tendrían posibilidad de llegar a la otra costa. La presencia de los desplazados en la Unión Europea ha demostrado la falta de capacidad de muchos países europeos en resolver conflictos, que la única respuesta que ofrecieron fue el cierre de fronteras, la militarización de las fronteras, inundar las ciudades europeas con policías, con militares, de alguna forma restringiendo las libertades individuales de las que ellos siempre se han sentido orgullosos. Estados Unidos, amigo de las intrigas, especializado en provocar conflictos, en iniciar crisis, en derrocar gobiernos, creó gobiernos de transición en Siria, gobiernos fallidos de transición. Primero el Consejo Nacional de Estambul, luego la Coalición Nacional para las Fuerzas Sirias, creadas en Doha, en Qatar. Creó y entrenó una fuerza alternativa militar como es el Ejército Libre Sirio, que sufrió deserciones hasta que terminaron yéndose a la otra parte, a los grupos más radicales, más terroristas. Bueno, luego de este fracaso pusieron en marcha los grupos humanitarios, y acá este es un capítulo nuevo de este laboratorio que se llama Siria, que son los cascos blancos. Nosotros acá en la Argentina tenemos como en la imaginación que Cascos Blancos es un grupo humanitario que va a ayudar a los distintos conflictos. Bueno, en el caso de Siria no es así. Detrás de ellos está la Open Society Foundation de George Soros,
y otra organización asociada que es Welcome Refugees, bienvenidos refugiados, que son los que se asocian para supuestamente salvar a los civiles de bombardeo, de catástrofes, y llevarlos a la otra orilla. Bueno, en realidad son una mafia, son un grupo que están muy relacionados con Frente al-Nusra, y son los que acuñaron ese concepto de la guerra humanitaria, que también fue creada en Siria, posiblemente un poco antes en Irak, pero en Siria es donde se desplegó con toda su fuerza. En nombre de esas guerras humanitarias se invade, se bombardea. Luego también por razones humanitarias se crean esos corredores humanitarios donde los desplazados son confinados a lo que hablábamos hace un ratito, a vivir en carpas o en esos centros de detención, olvidando el derecho que asiste a todo ser humano a vivir en su tierra, en su propia ciudad, a criar a sus hijos con su propia cultura, en su propio lenguaje, con su gente. La jugada es perfecta: vaciar Siria, vaciarla para luego ocuparla y así apropiarse de sus recursos. Eso es lo que pasó en Palestina hace 70 años.